Nosotros somos la alabanza. A todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Isaías 43, 7. Nos hemos propuesto considerar las que consideramos las disciplinas espirituales más importantes para el cristiano. Ya hemos hablado sobre la oración y la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Nos toca profundizar ahora en la consideración de una tercera disciplina, esto es, la disciplina de la alabanza. Debo confesarte que me ha sido difícil acercarme al tema. Ello porque de entrada me parece que hay una deformación en aquello que entendemos como la alabanza. Pues me parece, en la mayoría de los casos hemos concluido que la alabanza se limita al cantar sentidamente para Dios, especialmente en el culto con nuestros hermanos. En automática, cuando pensamos en alabanza, pensamos en cantar. Y desde luego, cantar a Dios es alabarlo, si lo hacemos de corazón y de manera congruente con el todo de nuestra manera de vivir. Pero por ahora permíteme proponerte, la alabanza es mucho más que el cantarle a Dios. Alabar a Dios es vivir el todo de la vida de tal manera que Dios sea glorificado, es decir, reconocido, exaltado y honrado en y por nosotros. Así que a reserva de que nos ocupemos de la dimensión cultural de la alabanza, la que tiene que ver con el contenido y la forma de nuestros cantos, hoy quiero animarte a que nos detengamos a considerar los fundamentos de la alabanza a Dios. Para ello, nos hemos de ocupar de nuestra identidad y de nuestra tarea. La primera, nuestra identidad, es lo que da lugar a la segunda, nuestra tarea. Así que te propongo, viviendo de acuerdo con quienes somos en Cristo y haciendo aquello para lo que hemos sido llamados, es como alabamos y glorificamos a Dios en el todo de nuestra vida. Ojalá tengas listos papel y tu pluma para tomar notas de esta reflexión. De cualquier modo, recuerda que puedes leer las notas de la misma en www.vidaypalabra.com. Empecemos diciendo que en el ser de la persona se encuentra el quehacer de la misma. Quien eres determina cuál es tu tarea. Sabemos que somos creados por Dios a imagen y semejanza suya. Los creyentes, además de que somos la obra maestra de Dios, creados de nuevo en Cristo Jesús, para que hagamos las buenas obras que preparó para nosotros tiempo atrás, asegura Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente. Fijémonos que a la definición de nuestra identidad, somos hechura de Dios, sigue la declaración de nuestro propósito para buenas obras. Si los creyentes somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular, 1 Corintios 12:27, luego entonces, nuestro tema tiene que ver tanto con nuestra identidad como con nuestra tarea, insisto. ¿Para qué somos iglesia? Cabe preguntarnos. ¿Qué es lo que se espera que hagamos como cristianos, discípulos de Cristo y como miembros del cuerpo del Señor? Sería otra manera de formular la misma pregunta. Bueno,
A lo largo de la historia de la Iglesia, la respuesta ha dependido de aquello que es el centro de interés de los creyentes. ¿Quién es el centro de interés? Determina la tarea. Aquí te propongo brevemente que son tres las principales alternativas respecto del centro de interés. Pueden serlo las personas, las instituciones o puede serlo Cristo. Consideremos cada una de estas. Primero, las personas. Cuando las personas son el centro de interés, la tarea de la Iglesia está encaminada a lograr mantener y acrecentar el confort de las personas. En este caso, la Iglesia existe para satisfacer las necesidades de las personas, las fisiológicas, como que sean sanadas, por ejemplo, las del ego, recibir reconocimiento, y las de trascendencia, asegurarse que la persona irá al cielo. En segundo lugar están las instituciones, las denominaciones religiosas. Las instituciones religiosas se convierten en beneficiarias y sustentadoras del quehacer de los creyentes. La razón del servicio cristiano de estos es servir a la institución. Ello puede concluir, lamentablemente, en el desarrollo de intereses de poder, de influencia y de control que convierten a los individuos y aún a Dios en meros instrumentos para la satisfacción de las necesidades e intereses de los grupos de poder. Cristo sería la tercera alternativa. Cuando Cristo es el centro de interés de los creyentes, la tarea consiste en la búsqueda del reino de Dios y su justicia en el todo cotidiano de la vida. Es decir, a que nuestra vida sea la alabanza que elevamos a Dios. Mateo 6:33. Dado que el creyente vive para Dios, Dios es glorificado, alabado en y por la vida del creyente. A la luz de lo aquí dicho, podemos preguntarnos, ¿cuál es la tarea de esta expresión particular de la Iglesia que es casa de pan? Aquí debemos añadir, para poder dar respuesta a nuestra pregunta, que las alternativas antes enumeradas, las personas, las instituciones, Cristo, conviven en conflicto al interior del cuerpo de Cristo. Lo mismo sucede al interior de nuestra congregación. En nuestro caso particularmente, enfrentamos el riesgo de caer en el conflicto que se da entre la satisfacción de nuestras necesidades personales y el establecimiento del reino de Dios en y a través de nosotros, es decir, entre nosotros y Cristo. Y no es que la satisfacción de nuestras necesidades fisiológicas, del yo y de trascendencia, sean ilícitas o ajenas al reino de Dios. Podemos estar seguros de que el reino de Dios en nosotros también satisface nuestras necesidades verdaderas. De acuerdo con Pablo a los Efesios, el propósito divino para nosotros, Iglesia, es primero que seamos para alabanza de su gloria, Efesios 1:12. Segundo, que realicemos buenas obras, las cuales Dios ya preparó para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. Y la tercera es que demos a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Cuando cumplimos con esta triple tarea, descubrimos que también nuestras necesidades personales son satisfechas. Ahora bien, de acuerdo con el contexto neotestamentario, este propósito se cumple tanto por la proclamación del Evangelio como por el vivir santo y fiel del pueblo de Dios. Veamos el porqué de esta aseveración. Primero, porque somos una comunidad de reino,
una comunidad reino que vive una calidad de vida diferente a la de aquellos que no están en Cristo. En nosotros, por la gracia, se hace visible el reino de Dios. Ello exige una calidad de vida que no se espera de los no creyentes. Además de todo, sería injusto pedírselos porque no está en sus posibilidades vivir para Dios. Antes de Cristo, dice Pablo, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacían claramente visibles por medio de las cosas hechas en la creación. Romanos 1:20. Pero ahora, gracias a la obra de Cristo, no solo la creación da testimonio de las cosas invisibles de Dios. Nosotros, la Iglesia, somos llamados a que por nuestro testimonio de vida cotidiana, las personas creyentes y las no creyentes glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así lo dijo nuestro Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Vivimos de tal manera que el mundo glorifica a Dios por lo que ve en nosotros? Nuestra persona, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro hablar, etcétera, todo esto provoca que la gente a nuestro alrededor alabe a Dios. La traducción al lenguaje actual resulta más comprensible respecto de la relación existente entre nuestra conducta y la alabanza que otros den a Dios. En efecto, TLA nos recuerda: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. La exhortación leída: la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así las verán los demás y alabarán a Dios. Esta declaración debe llevarnos al cuestionamiento respecto de la calidad de nuestra vida, de nuestras relaciones, del todo cotidiano de nuestra vida. No es suficiente lo que sabemos o lo que entendemos de la Biblia. Ni siquiera es suficiente lo que oramos. Somos llamados a hacer la vida de tal manera que Dios sea glorificado en ella y por ella. Esto porque la razón para lo que hacemos no somos nosotros, sino Dios es la razón de nuestra vida. De ahí el triple llamado a la negación que encontramos en la Biblia, a la obediencia y al amor como los motivadores de nuestro quehacer. No tenemos tiempo para detenernos a descansar ni para dudar. Descansamos en Él y caminamos aún dudando, como Moisés, que se mantuvo como viendo al invisible. Este es el reto que tú y yo encaramos: vivir nuestro hoy, nuestro aquí y nuestra ahora, nuestras circunstancias presentes desde la realidad de la nueva vida en Cristo que hemos recibido. En segundo lugar, porque somos una comunidad que crece espiritual y numéricamente mediante la proclamación del Evangelio. Nosotros, los que estamos en Cristo, somos llamados a ganar a otros para Cristo. Es decir, somos llamados a hacer discípulos que sigan al Señor y a su vez lo compartan con otras personas. El rescate de los que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo, como destaca Efesios 2:12, es parte esencial de nuestro presentarnos a Dios como una ofrenda viva, santa y agradable, lo cual
es el auténtico culto que le ofrecemos, nos recuerda Romanos 12:1. No podemos pretender que ofrecemos culto a Dios a menos que cumplamos con la obra de Cristo, que es buscar y salvar lo que se ha perdido. Lucas 19:10. Este salvar significa literalmente rescatar del peligro y de la destrucción. Así que la proclamación implica tanto la acción proactiva de la búsqueda como la entrega de nosotros mismos en la tarea de rescatar del peligro y de la destrucción a quienes viven sin esperanza y sin Dios. Creo que puedo asegurar que Dios se obsesionó por la salvación del mundo al leer Juan 3:16 y que nosotros somos llamados a vivir de esta misma manera, obsesionados. Así que como sus hijos y como miembros del cuerpo de Cristo, no deberíamos ser más que fanáticos, divinamente impulsados en el cumplimiento del propósito divino. De por medio de él, este es el propósito, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Al cumplir con nuestra tarea de compartir el Evangelio con los que no conocen a Cristo, debemos tomar en cuenta lo que Pablo dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, verso 15. A medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Dios recibirá más y más alabanza. Por eso conviene preguntarnos, ¿estamos obsesionados por la salvación de alguien en particular? ¿Estamos siendo divinamente impulsados para alcanzar a una persona en especial? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a perder con tal de que alguien se salve? Dios entregó a su Hijo, Juan 3:16, repito. Pablo gastó lo suyo y se gastó a sí mismo para que otros fueran salvos, tal como el mismo apóstol lo asegura cuando dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque amándonos más, aunque amándonos más, sea amado menos. Hay quienes siguen viviendo para sí y por ello no se ocupan de la salvación de los otros. Pero qué bonito cantan. Olvidan que no importa qué tanto bien hagamos a otra persona si no la llevamos a los pies de Cristo. Si no la llevamos a los pies de Cristo, nada esencial ha sucedido en su vida. A veces, la razón que tenemos para no actuar divinamente impulsados es el costo que la tarea requiere. Las más de las veces, sin embargo, debemos confesar, la razón es la indiferencia, el desinterés que nos provoca la condición espiritual de las personas. De esto debemos arrepentirnos y volvernos en afanosos proclamadores del Evangelio de Jesucristo, como el único medio por el cual la persona puede ser reconciliada con Dios y regenerada a imagen y semejanza de Dios mismo. Termino reiterando que nuestra tarea es glorificar a Cristo en nuestras vidas, vivir de tal modo que el mundo sepa quién es Él, así como anunciar su Evangelio para que sean encontrados y salvados quienes hoy viven sin esperanza y sin Dios. ¿Haremos nuestra tarea? Bueno, aquí les animo para que la hagamos y para que vivamos de tal manera que Dios sea glorificado, alabado en y por nosotros.
A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.